Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Recordemos que luego de establecer la enseñanza acerca de la fe, diciéndoles a ellos que para hacer su voluntad ellos necesitaban una fe, pero una fe constante, una fe que crezca constantemente, una fe perseverante, porque sólo así podrían decir a un obstáculo o un problema que quiera impedir hacer la voluntad de Dios, quítate, y dice que nada les impediría, ningún obstáculo podría haber para que ellos puedan realizar la voluntad de Dios. La misma enseñanza obviamente va para nosotros, pero además les enseñó y les recordó a ellos que no se trata de tener fe en su fe, es decir, que no, si yo tengo fe para hacer las cosas, no, sino que se trataba de una fe que debería estar fundada en nuestro Señor Jesucristo, en quien es Él y en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Y solo eso sería posible a través de una relación de dependencia constante en oración con el Señor. Entonces, dos lecciones muy importantes acerca de la fe les da Jesús. E inmediatamente después dice en Mateo 17, 22 y 23. Les dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una vez más, el Señor va a enseñarles acerca de su muerte y resurrección. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, verso 30, que va a ilustrarnos un poco más esta escena. En Marcos capítulo 9:30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Dice en el Evangelio de Marcos, nos dice que Jesús y los suyos van a Galilea y se encuentran allí en Galilea y se van como que a escondidas, porque Jesús no quería que lo viese la gente, ya que el ministerio de Jesús ahora ya no estaba enfocado en las multitudes, sino estaba enfocado en sus discípulos. Él quería enseñarles acerca de algunas cosas finales. Jesús les había enseñado y mostrado quién era Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero quería enseñarles también acerca de su obra. Quería recalcarles a ellos que ellos deberían estar preparados para su muerte y para su resurrección. Ahora, ¿por qué es que el Señor quería recordar una vez más este tema? Porque recordemos que ya antes el Señor les había dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca de los escribas, de los fariseos, de todas las autoridades judías, es necesario que me maten, pero que yo resucite. Ahora, ¿por qué Jesús les enseña o les recuerda una vez más esto? Podríamos decir o podríamos argumentar dos cosas. Lo primero es que Jesús ya les había enseñado, como les había dicho, quién es Él. Entonces necesitaba ellos conocer más acerca de la obra de Cristo. Quién es Él, pero también qué es lo que ha hecho o qué es lo que va a hacer por ellos acerca de su muerte y su resurrección. Ya habíamos dicho antes, lo que el Señor quiere siempre es que demos a conocer un evangelio completo. Y ellos, sus discípulos, estaban conociendo quién era Él, pero todavía no entendían su obra. Y como dice aquí, ellos tenían miedo inclusive de preguntarle al Señor, o de expresar una opinión contraria a ello, ya que Pedro antes lo había hecho y no le había ido muy bien. Pero dice que ellos no entendían, ¿no? Inclusive en Mateo nos dice que ellos se pusieron tristes, ¿no? Se pusieron profundamente tristes porque escucharon una vez más que Él iba a morir. Ahora, en segundo lugar, y asociado a esta idea, es que recordemos que Jesús está en el monte de la transfiguración, se le ve Él con toda su majestad. La idea de Pedro es hacer unas enramadas para que Él pueda quedarse, ¿no? Para que continúe su camino a Jerusalén, ¿no? Y luego cuando descienden del monte, ven nuevamente a un Jesús glorioso, sanando a un enfermo, sanando a un joven, echando fuera un demonio. Entonces, obviamente en la mente de ellos, probablemente este es el Mesías que queremos ver, este es el Mesías que queremos que reine, este es el Mesías que queremos que muestre toda su gloria, que muestre todo su poder, que Él pueda reinar en nuestras vidas. Pero es que ellos no entendían que Jesús tenía que, antes de la exaltación, tenía que pasar por la humillación.
Antes de ser exaltado como rey, tenía que morir, tenía que humillarse, tenía que morir en manos de los hombres antes de continuar a la gloria. Los discípulos no entendían todavía que el camino hacia la gloria es el camino de la cruz. No entendían que el camino a la exaltación es la humillación. Ellos no entendían el poder que el sacrificio en sí mismo encierra. Todavía no podían entender ello. Y vemos entonces en este recordatorio que Jesús les hace acerca de su obra, 4 aspectos fundamentales que Jesús mismo señaló. Les recuerda a sus discípulos su identidad, una vez más, quién es Jesús. Y les recuerda también a sus discípulos su obra. Les muestra su entrega, su muerte y su resurrección. Y estos puntos, como vemos y como veremos, son esenciales en el Evangelio, son esenciales que como creyentes podamos entender, y es por eso que el Señor una vez más les hace conocer a ellos. Ok, vamos entonces a la enseñanza misma de Jesús en el verso 31, volvemos a Mateo, y en Mateo 17, verso 22 dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre. Jesús mismo dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre. Y esta es una expresión que Jesús usaba constantemente cuando decía que Él era el Hijo del Hombre. Ahora, recordemos que esta expresión viene de Daniel 7, ¿no? De las profecías de Daniel, en donde el Señor muestra a Daniel una visión de los reinos del mundo que dominarían el mundo en periodos sucesivos de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición del reino del Mesías. Dice en Daniel 7, verso 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ok, entonces una vez más nos hablan las escrituras. Está aquí el anciano de días, ¿no? Donde entendemos el Dios Padre, y se acerca, dice uno, como hijo de hombre, ¿no? Tenía el aspecto de un hijo de hombre. En otras palabras, tenía el aspecto de un humano, ¿no? De un humano que se acerca a él y dice que a este le es dado todo dominio, gloria y reino. ¿Para qué se le da ello? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, dice, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Definitivamente está hablando acerca de Jesucristo. Y más adelante en el verso 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Definitivamente está hablando de Jesucristo, de su reino, de los santos del Señor que van a reinar con él, dice, por siempre, ¿no? Entonces definitivamente es la imagen del Mesías que va a venir y que va a reinar por siempre. Y así es como lo interpretaban también los judíos, ¿no? Ellos entendían que este hijo de hombre era el Mesías y que iba a recibir un reino y dominio, ¿no? Que nunca pasará, que nunca va a ser destruido. Y es precisamente, ¿no? Ellos tenían eso en mente, y por eso es que les era tan difícil entender que iba a morir. Porque obviamente este rey eterno, él mismo se decía hijo de hombre, él mismo se decía entonces, y cuando ellos recordaban la enseñanza de Daniel, ellos sabían que se refería a este rey que recibiría gloria, a este rey que recibiría toda autoridad y que reinaría eternamente. Pero ahora, ¿por qué va a morir? ¿Por qué va a morir este rey? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cómo es que va a resucitar? Si es que este rey, el que resucita a todos, va a morir. ¿Cómo es que va a pasar esto? Ellos no entendían, no podían entender eso en sus mentes. Era una paradoja, ¿no? Aparentemente en sus mentes, ¿no? Una aparente contradicción. El rey que va a vivir y va a reinar eternamente, pero ahora va a morir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser este rey que va a recibir todo? ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, el Señor iba a recibir ese reino terrenal en esos momentos. Pero ¿cómo iba a recibir si iba a morir? ¿No? Y ellos no podían entender eso. Y no podían entender cómo este rey eterno
va a morir en manos de simples humanos, ¿no? Eso era inconcebible para su mente. Y de nuevo, es que ellos no entendían que el camino a la gloria, que para llegar a esa gloria tenía que pasar la humillación de la cruz, que para reinar antes tenía que ser sacrificado. Y es que recordemos que en el reino parecería algo contradictorio, pero en el reino de los cielos, ¿cómo se vive? Muriendo. ¿Cómo se gana? Perdiendo. ¿Y cómo se reina? Humillándose, ¿no? En el reino de Dios parecería contrario a nuestra lógica, ¿no? Porque en el mundo uno vive como viviendo. Uno gana, pues ganando. Uno reina, pues siendo exaltado. Pero en el reino de los cielos parece que todo es diferente. Y esto obviamente a su vez que es una enseñanza que ellos no entendieron o estaban procesando todavía, nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes también, que necesitamos también poder entender algunas cosas en nuestras vidas. La Biblia nos dice que somos el pueblo escogido de Dios, sí. ¿Somos los hijos del rey? Sí. ¿Nuestro Padre es el Todopoderoso? Sí. ¿Somos príncipes de su pueblo? Sí. Pero debemos recordar que el camino a la exaltación es la humillación. Somos todo eso, sí, pero tenemos que caminar el camino de la cruz. Tenemos que pasar también la humillación, tenemos que pasar también el sacrificio, porque la Biblia nos dice cosas como que debemos nosotros ver a otros o considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Debemos tratar amablemente a otros sin hacer acepción de personas. Debemos nosotros no desear el mal ni siquiera de nuestro enemigo, sino que al contrario, debemos nosotros ¿qué? Darle lo que necesite. Y aún más, nosotros debemos amarle. Porque nos dice que en el reino todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Eso es lo que nos dice su palabra. Entonces, obviamente, en la mente de ellos era difícil entender que este rey de gloria que habla Daniel sería entregado a los hombres. Y eso es lo que justamente, esa es la segunda declaración que Jesús hace. Porque él dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahora, el autor del universo, el creador de todas las cosas, se va a someter a la autoridad de sus criaturas. Y eso es algo inconcebible. Eso es algo que no podemos nosotros entender como humanos muchas veces. Por eso es que nos es difícil muchas veces, si es que el Evangelio no penetra en nuestros corazones, poder entender lo que hizo Jesús y lo que obviamente tenemos que nosotros hacer. Jesucristo se iba a someter a la autoridad de sus criaturas, a la autoridad de personas que están por debajo de él. Y mire, Jesús les dice esto en un contexto muy interesante, que Lucas nos amplía también esto. En Lucas capítulo 9, verso 43, dice, y maravillándose de todas estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues se les estaba veladas para que no las entendiese y temían preguntarle sobre estas palabras. Dice, ¿en qué contexto maravillándose todos de todas las cosas que hacía? Acordémonos que Jesús había estado, ¿qué? Acababa de sanar a un joven de una enfermedad que estaba siendo dirigida por un demonio finalmente, y Jesús lo sana y todos estaban maravillados, aún los discípulos estaban maravillados. Por eso es que ellos le preguntan después, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿No? Y estaban maravillados de Jesús, y el Señor les dice, ¿no? Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, ¿no? Escuchen bien esto, entiendan bien esto, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. No hay un énfasis ahí de entiendan esto, ¿no? Necesito que ustedes puedan entender esto, necesito que ustedes puedan volver a mirar esto, ¿no? Y esas mismas palabras también son para nosotros, porque muchas veces pasamos la muerte de Jesús como algo muy, muy simple, cuando es un punto central en nuestras vidas como creyentes, es un punto central del Evangelio. Y a ellos les dice, escuchen bien, este mismo
mismo de quien ustedes se maravillan, este mismo de quien ustedes están todos maravillados por las cosas que hace, este mismo va a ser entregado en manos de los hombres. Esto nos lleva entonces a una pregunta. ¿Quién entregó a Jesús en manos de los hombres? Obviamente nuestra mente nos va a llevar hacia Judas. Judas entregó a Jesús, vamos a decir. Y esto es correcto, pero no es la verdad completa. Recordemos que la entrega de Jesús no fue algo casual o accidental. Primero, que fue planificado aquí en la tierra, mirando el plano terrenal o la perspectiva humana, fue planificado por los escribas, los fariseos, por parte del concilio de Jerusalén, porque querían entregar a Jesús a los romanos por envidia, nos dicen las escrituras. Y esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Entonces, mirando el plano humano, digamos, la perspectiva humana, ¿por quién fue entregado Jesús? Por los escribas, los fariseos, por parte del concilio de Jerusalén, ¿no? Compraron a Judas. Judas les dio la ubicación. Estos hombres lo prendieron a Jesús y lo entregaron a los romanos, quienes finalmente lo mataron. Pero la entrega a Jesús va mucho más allá, es mucho más atrás. Cuando ya vemos la perspectiva divina, ¿no? La entrega de Jesús correspondía a un perfecto plan trazado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el día y la hora que solo el Padre predeterminó en su sola potestad. Día y hora que el Hijo conocía perfectamente. Entonces, estamos diciendo que Él fue entregado por los hombres, sí. Él fue entregado a los hombres. Dice, ¿no? El Rey eterno va a ser entregado a la autoridad de los hombres, a la autoridad de sus criaturas. ¿Y por quién fue entregado? Cuando vemos desde el plano humano, sí, por los mismos hombres, por los judíos, por los fariseos, en un plan que ellos orquestaron y que usaron a Judas Iscariote, y finalmente fue entregado a los romanos. Pero detrás de eso hay un plan perfecto. Hay un plan perfecto, predeterminado por Dios mismo. Y eso a veces nos cuesta entender muchas veces, ¿no? Nos cuesta entender que Dios ya lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo conocía perfectamente esto. Miren, dice en Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús decía en su oración, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado yo a esta hora. Él sabía, para esto, para mi muerte he llegado yo a esta hora. Jesús sabía el tiempo, el momento cuando iba a suceder. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Jesús sabía el momento, Jesús sabía el tiempo, Jesús sabía la hora en la cual él iba a ser entregado. Juan 17:1, más allá también, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, ¿no? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero es interesante, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. Él ya sabía. Él ya sabía. ¿Por qué ya sabía? Porque obviamente era un plan predeterminado por Dios, ¿no? La muerte de Jesús no fue algo accidental, algo a lo cual reacciona Dios y no puede evitar. No, ya había sido un plan preconcebido por Dios. Un plan predeterminado desde antes de la fundación del mundo para salvar a los hombres. ¿Y por qué decimos desde antes de la fundación del mundo? Aún recordemos que en Génesis, después del pecado, el Padre le dice, ¿no?, a Eva y a Adán,
y yo levantaré uno de tu simiente, ¿no? Le decía a Eva que sería enemigo de la simiente de Satanás y que éste le pisará en la cabeza, aunque Satanás le dañe el calcañar, ¿no? Hablando de, obviamente, lo que se conoce como la primera mención del Evangelio, la primera mención de Jesucristo aquí en la Biblia, en Génesis, ¿no? Cuando Dios menciona que de la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo, iba a venir uno que pisaría la cabeza de Satanás, aunque Satanás le haría daño, ¿no? Inicialmente. Y entonces ya Dios conocía esto de antemano y Dios lo había determinado, era un plan ya predeterminado por Dios y que el Hijo conocía perfectamente. Por eso decía, ¿y qué diré? Que me libres de esto, pero si para esto he venido yo a este mundo, ¿no? La hora ha llegado, Padre, él decía, ¿no? De manera que, viendo desde la perspectiva de Dios, ya no desde la perspectiva humana, sino desde el plano divino, desde la perspectiva de Dios, el que realmente entrega al Hijo es el Padre. En otras palabras, las criaturas no pueden hacer nada, no pueden entregar al Hijo si es que el Padre no lo permitía. Y el Padre ya había predeterminado que el Hijo iba a ser entregado. Por tanto, desde la perspectiva divina, quien entregó al Hijo es el Padre mismo, conforme a su plan y conforme a su propia voluntad. Él decide la muerte de su Hijo. Entonces los hombres sí participaron, pero ellos no fueron los que decidieron finalmente. Ellos no fueron los que tuvieron el control y la soberanía de ese momento, sino ya el Padre tenía el control y la soberanía de ese momento, de ese tiempo, y lo entrega el Padre a los hombres como cordero sacrificial para ser degollado por los pecadores. Los judíos, los escribas, aparentemente se estaban oponiendo al plan de Dios. Pero al ejecutar a Jesús, al matar a Jesús, están sin saberlo, haciendo finalmente la voluntad soberana de Dios. Dice en Hechos, capítulo 2, verso 23, dice... Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, ¿no? Pedro se pone en pie para dar el primer discurso después de que el Espíritu Santo ya vino sobre ellos en Pentecostés y dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Lucas cuando escribe en Hechos, ¿no? Pedro está haciendo su discurso y está haciéndoles ver que sí, ellos mataron a Jesús, lo mataron por manos de inicuos, ¿no? Cuando lo entregaron a los gentiles, cuando lo entregaron a los romanos, pero esto ya era parte de un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios conocía esto, que iba a pasar. No fue algo sorpresivo para Dios, no fue algo sorpresivo para Jesús. Ya el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo conocían lo que iba a acontecer, porque Dios es el que gobierna todo este mundo. Dios gobierna toda su creación. Él es quien ideó el plan de salvación, ¿no? Para finalmente que se desarrolle en el tiempo y el espacio conforme a su voluntad. Más adelante, en Hechos capítulo 4, verso 24, cuando ya los creyentes van a hacer una oración, van a levantar una oración al Señor, miren, ellos van entendiendo acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Dice el verso 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Recitaron el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.
¿no? Entonces ellos dicen, ¿no? Dentro de su oración, sí, nosotros vemos que se cumplió lo que tú decías en el Salmo 2, ¿no? Lo que el salmista decía. Y sí es cierto, porque en esta ciudad se unieron Herodes, se unieron Pilatos, se unieron los gentiles y aún todo el pueblo de Israel se unió para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera, ¿no? Entonces nos habla de que Dios había predeterminado que esto iba a ocurrir. Entonces el Padre es quien coloca finalmente al Hijo en el altar del sacrificio. ¿Y por qué lo puso en el altar del sacrificio? Para descargar su ira sobre él, para descargar su ira sobre su Hijo. ¿A causa de quién? A causa de nosotros. El hombre, con su odio e ira, colocan a Jesús ahí, pero el Padre lo había predeterminado. Entonces, cuando uno ve desde la perspectiva humana, uno dice, sí, fueron los judíos, fueron los escribas, los fariseos, todo el pueblo de Israel se unieron, dice, contra Cristo y con ese su odio y su ira lo pusieron ahí en la cruz para que puedan morir. Pero desde la perspectiva divina, solo ellos estaban haciendo lo que finalmente el Padre antes ya había predeterminado. El plan perfecto de Dios, el plan perfecto de salvación para los hombres. Y podemos imaginarnos el costo tan grande de la salvación. El costo tan grande por el cual Jesús muere por nosotros, ¿no? Por eso es que ante el costo tan alto que es el que haya muerto por nuestros pecados, es absurdo que alguien que sea salvo, es absurdo que alguien que ya aprenda a conocer al Señor le dé lo mismo el pecado o no. Es absurdo porque nadie que conoce del sacrificio y que conoce el costo de su redención puede mantenerse pecando y puede estar disfrutando del pecado. No, eso es imposible, es algo contradictorio, ¿no? Porque conocemos, o el creyente realmente conoce el sacrificio de la cruz. Por eso es que era muy importante que Jesús les decía a sus discípulos, no, pero yo voy a morir, abran bien sus oídos, que sus oídos penetren estas palabras, yo voy a ser entregado en manos de los hombres. Y eso es muy importante también que nosotros podamos reconocer y podamos recordar que Jesucristo va a ser entregado en manos de los hombres. Que lo que pusieron ahí en la cruz, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, es el Padre mismo que cargó toda su ira sobre Jesús. Por eso es que, ¿cómo puede alguien decir que es hijo de Dios y pecar como si nada pasaría? No tiene sentido, es algo contradictorio. Y si bien es cierto ahora, como hombres, por nuestra carne todavía pecamos, pero obviamente no disfrutamos de ese pecado. ¿Y por qué? Porque sabemos que ese pecado puso a Cristo en esa cruz. Y aquí viene entonces la tercera declaración que Jesús mismo hace. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. La tercera declaración que hace Jesús mismo de él es que le matarán. Entonces, no solo iba a ser entregado en manos de ellos, sino iba a ser muerto por ellos. Entonces, todo el resentimiento, todo el odio acumulado por siglos hacia Dios mismo fue descargado sobre Jesús en esos momentos. Porque ¿desde cuándo comienza el odio hacia Jesús, el odio hacia Dios de parte de los hombres? Desde Génesis capítulo 3, verso 6, ¿no? Si recordamos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde el momento que el hombre decide hacer las cosas como él quiere, está rechazando a su creador, le está dando la espalda a su creador, está diciéndole, no me interesan tus leyes, no me interesa lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que quiero porque yo soy libre. Desde esos momentos, el odio hacia el Creador, el rechazo hacia el Creador fue creciendo año tras año, siglo tras siglo, hasta que llegó el momento predeterminado por el Padre para poner al Hijo como sacrificio
perfecto por los pecados. ¿Y cómo veríamos a Jesús? Nos cuenta en Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante. Miren, la percepción del hombre acerca de Jesús, acerca del Cordero de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esta era la perspectiva del hombre respecto a Jesucristo. Lo veía y no le veía con ninguna hermosura, con ningún atractivo, porque lo veían como un hombre cualquiera, como un hombre como todos nosotros, sin ningún atractivo especial, sin algo que haga que le deseemos. Despreciado y dice desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Y esa es la visión que el hombre tiene acerca de Jesucristo. Y aún hoy, en estos días, el hombre sigue mirando así, no le mira como algo especial. Sí, la gente dice, sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, ¿no? Palabras que salen de nuestras bocas para con Él, ¿no? La gente que no le conoce inclusive a Él, ¿no? Habla de esas palabras con respeto, ¿no? A muchas otras religiones, sectas, ¿no? Hablan sobre esto, pero dice la palabra que lo ven sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos, ¿no? No hay un deseo de conocer al Señor, no tiene atractivo, está ahí nada más, está despreciado, desechado entre los hombres, ¿no? Y dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y ni lo estimamos, ¿no? Hoy se da lo mismo. Los hombres siguen desechando, despreciando al Señor, no ven ningún atractivo, no hay ningún atractivo, en otras palabras, en el cristianismo para algunos. No, yo prefiero el mundo, ¿no? El mundo es más atractivo, pero conocer a Cristo, no hay ningún atractivo, no hay nada que nos llame la atención, ¿no? Sino es el mundo. Y esa es la misma perspectiva de los hombres que no conocen a Dios, ¿no? Y dice, verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo mirábamos a él? ¿Cómo es que el hombre en ese tiempo lo miraba a él? Dice, cuando lo veía en la cruz, dice, lo tenía por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? El hombre pensaba y decía, bueno, si estás ahí en la cruz, ¿no? Estás ahí siendo la burla para los gentiles y maldición para los judíos, muriendo de la peor manera que muere un hombre. Ok, debe ser porque Dios está castigándote, ¿no? Dice, el hombre lo creía, que herido de Dios, abatido. Y sí, fue abatido, fue herido por Dios, pero no era por él mismo, no era porque él se lo mereciera. Verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, si bien es cierto, cae la ira de Dios sobre el Hijo en esos momentos en la cruz, pero no fue porque él se lo mereciera, no fue por algo que él había hecho mal, sino fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, ¿no? Para que por su llaga nosotros fuésemos curados ¿de qué? Del pecado. Porque él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores, ¿en dónde? En esa cruz. ¿Por qué? Porque cada cual se había apartado de su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Miren la obra que hizo el Señor. Ahí en la cruz, nosotros estábamos ahí delante de él, representados por todo el pueblo de Israel, gritando también nosotros que lo maten en esa cruz. Porque por nuestros pecados finalmente él estuvo ahí, ¿no? Él estuvo ahí ¿para qué? Para morir por
nosotros. Dice en el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jehová dice, quiso quebrantarlo. ¿Para qué? Para que finalmente, viendo el fruto de su aflicción, quede satisfecho. La expiación completa para nuestra redención, ¿no? Podemos entender la implicancia de esto, la implicancia que Jesús haya sido entregado por los hombres, el gran rey del universo, el todopoderoso, se entrega a la autoridad de sus propias criaturas. ¿Para qué? Para ser burlado, para ser humillado, para morir en ese altar, en esa cruz. ¿Y por qué? Porque dice que todos nuestros pecados fueron puestos sobre él y él recibe toda la ira de Dios, para que al ver el fruto de la aflicción de su alma quede finalmente satisfecha la justicia de Dios. Y los romanos lo clavaron en esa cruz, pero cada uno de nosotros, desde el Génesis hasta hoy y más adelante, pusimos a Jesucristo ahí. Todos nosotros, como decíamos hace un rato, estábamos representados en todos los hombres, pidiendo la sangre de Jesús. Y pidiendo la sangre, ¿para qué? Para pisotearla, para burlarnos finalmente de él. Hoy, desde la perspectiva ya de muchos años después de lo que ha pasado, los hombres siguen menospreciando la cruz, siguen menospreciando la sangre de Cristo, siguen menospreciando el sacrificio de la cruz. ¿Y cómo? Rechazando a él. ¿Por qué? Porque la palabra de ellos que era, no queremos que éste nos reine. Recordemos que ya algunas personas habían querido que Jesús sea el Mesías, que Jesús les reine. Pero la envidia de ellos, de los principales de ese tiempo, finalmente decían, no queremos que éste nos reine. No queremos un Mesías así. No queremos el que muera. Y hoy es muy parecido a lo que decimos nosotros. No queremos que éste nos reine. El hombre sigue diciéndole a Dios, no queremos que éste nos reine. No queremos un Mesías así. No queremos un Dios así. Queremos hacer las cosas conforme a lo que nosotros nos parece, conforme a lo que nosotros queremos. Queremos hacer las cosas conforme a lo que nuestros propios criterios nos dicen. Hoy se sigue diciendo lo mismo y se sigue menospreciando la cruz, se sigue menospreciando el rechazo, se sigue rechazando a Cristo a pesar de la obra que hizo en la cruz. Por tanto, la causa de la muerte de la cruz fue la multitud de nuestros pecados, como dice Isaías, la maldad de nuestro corazón, la rebelión de nuestro corazón. Y todo odio que tenemos o que teníamos a todo lo que es santo. Porque como humanos sí somos así. Porque nuestra esencia como humanos es una esencia de pecado, ¿no? Somos pecadores, ¿no? Y eso es lo que puso finalmente a Jesucristo en esa cruz. Si nosotros, como dice Isaías, no nos hubiéramos descarriado como ovejas y hubiéramos mantenido nuestro corazón y nuestra mirada en el Señor, no hubiera sido necesario que Jesús se sacrificara por nosotros. Pero no pasó así. Desde el Génesis, nosotros decidimos como hombres darle la espalda a Dios. Y hoy muchas veces la gente sigue dándole la espalda a Dios. ¿Y qué significa este sacrificio para nosotros? ¿Qué significa hoy este sacrificio para nosotros? ¿Cambia nuestra perspectiva de vida? ¿Cambia nuestra vida hoy? ¿O seguimos como en aquellos tiempos, seguimos rechazando a Jesús, diciéndole, yo no quiero hacer lo que tú quieras, yo quiero seguir haciendo mi vida? Hoy, lamentablemente, inclusive dentro de las iglesias, hay mucha gente así. Hay mucha gente que no entiende el sacrificio de Cristo. Por eso es que decía, es necesario el evangelio completo. Muchas personas se han quedado solamente en entender quién es Jesús y dicen, oh sí, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ok, aleluya, alabado sea Dios. Pero se quedaron ahí. Y no entendieron, así como los discípulos no entendían, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y qué significaría la muerte para ellos? ¿Y qué significa la muerte de Cristo para nosotros?
Y se quedaron allí entonces y no entendieron que fue por nuestra culpa misma que pusimos a Cristo ahí. Desde nuestra perspectiva como hombres, pusimos ahí, y el Padre, en vez de derramar toda su ira sobre nosotros que merecíamos, derramó esa ira sobre Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz de todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y entonces, cuando podemos entender esto, definitivamente nuestra perspectiva de vida podría cambiar, porque podríamos decir: sí, Señor, si tú has muerto por mí, ¿cómo yo no te voy a seguir? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a hacer lo que quieres, lo que tú quieres? Pero hoy los hombres muchas veces, lamentablemente, siguen mirando a Cristo como Isaías nos describe, sin ningún atractivo, sin nada como para verle. Y es más, escondimos de él su rostro, nos decía en Isaías, ¿no? Porque no vimos mayor atractivo en él, y el hombre no sigue viendo ningún atractivo en él, y lo despreciamos y lo desechamos, ¿no? A él, ¿no? Y no lo estimamos como algo preciado, ¿no? Así decía Isaías. Y no solo en el mundo, no solo las personas en el mundo hacen eso, sino las personas aún dentro, aún de la iglesia, cuando no entienden la obra que Cristo hizo en la cruz, siguen desechando a Cristo. ¿Y cómo? Porque siguen pecando, porque siguen obrando de espaldas a Dios, porque no les interesa conocer la voluntad de Dios, no les interesa leer su palabra, no les interesa saber lo que Jesús nos está diciendo, no les interesa saber lo que Jesús nos está ordenando, cómo es que debemos vivir, sino lo despreciamos, lo desechamos. No hay ningún atractivo, no nos interesa. Y lamentablemente es así cuando no entendemos el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. ¿Qué significa para nosotros? Que el Rey de Gloria, que va a venir a reinar en esta tierra, haya muerto por nosotros. Los discípulos no lo entendían y tenían miedo y se entristecían. Y nosotros muchas veces así somos. Pero necesitamos entender, así como Jesús decía: abran sus oídos a esto, abramos nuestros oídos también a ello, porque eso puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Pero la historia terminó en la cruz. La historia terminó ahí en la cruz una vez que Jesús fue muerto. No. Dice, volviendo a Mateo, en Mateo 17, verso 23, dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron? Porque ellos pensaron eso justamente. Y ya todo quedó en la muerte de Jesús, todo quedó allí. Y muchas veces la gente actúa así, como que quedó solo en la muerte, pero Jesús iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos no lo entendieron, pero aún sus enemigos lo entendieron mejor, porque ellos mismos, recuerden, el Sanedrín fue donde Pilatos y le dijeron a Pilatos: no, miren, hemos escuchado que Jesús al tercer día iba a resucitar, pongan guardias ahí, no vaya a ser que quieran robar el cuerpo, ¿no? Entonces ellos sabían que algo iba a pasar al tercer día, ellos lo entendieron así. Aunque sus discípulos no captaron, ¿no?, eso de Jesús, porque estaban tan tristes, porque se quedaron solo en la cruz y no miraron más allá. Y la resurrección es una verdad central de las Escrituras también. Pablo decía en 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, entonces de nada sirve lo que predicamos, de nada sirve nuestra fe. Entonces, un punto central dentro del Evangelio es la resurrección de Cristo. En Romanos 4:25, ¿no? Pablo decía: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús fue entregado ahí en esa cruz por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, fue resucitado ¿para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios, para que se produzca ese glorioso intercambio que muchas veces cantamos. Nuestros pecados fueron imputados a Él, pero la vida justa de Cristo, por la resurrección de Cristo, fue imputado también a nosotros, para que el Padre nos declare justos y para que vivamos justos a los ojos de Dios. No por nosotros mismos, no por nuestra justicia, porque nuestra justicia no es nada delante de Dios, sino por la vida justa de Cristo que tuvo aquí en la tierra. El Padre está mirando esa vida finalmente en nosotros. Segunda de Corintios 5:15, Pablo dice aquí: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos
tener ese chance. Cristo murió por aquellos que finalmente entregaron sus vidas a Jesús. Como dice en Juan 3, 16 al 18. Él vino y amó de tal manera al mundo que vino a dar su vida por nosotros. ¿Para qué? ¿O para quiénes? Para todos aquellos que le digan sí a Cristo. Pero a todos aquellos que rechacen, dice, ya son condenados, dice en el libro de Juan. Entonces Jesús murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuevamente entender de que ya no vivimos para nosotros, si es que vivimos en Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Poder entender que Él murió y Él resucitó por nosotros, eso cambia las perspectivas de nuestras vidas. Y Pablo mismo decía, para que ya no vivan para sí. Si hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, si le hemos dicho sí a Cristo, es ya no vivir para nosotros, es vivir para Cristo. Dice, ya no vivan para sí, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. En 2 versículos, Jesús les habla a ellos acerca de ¿qué? Les habla acerca de todo el Evangelio prácticamente. En 2 versículos, en el versículo 22 y en el versículo 23, Jesucristo les está mostrando a ellos todo el Evangelio. El punto central del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Si nosotros pudiéramos entender ello, nuestras vidas seguramente cambiarían más. Nuestra confianza hacia Él se transformaría inclusive de una manera diferente. Porque el Señor nos está mostrando a través de sus escrituras toda su gloria. Pero a pesar de ello, miren, nosotros muchas veces seguimos tambaleando. A pesar de que el Señor nos va mostrando su gloria a través de las Escrituras, nosotros muchas veces frente a una situación difícil, frente a una montaña de problemas que se levanta, parece que no somos capaces de mirar la gloriosa cruz. No somos capaces de mirar la gloria de la resurrección. ¿Por qué? Porque como los discípulos a veces no entendemos. Pensamos que ya lo entendimos. Pensamos que solamente es, Cristo murió, Cristo resucitó. Pero no entendemos las mayores implicancias de ello. Por eso es que cuando vemos una montaña ahí, ¿qué pasa con nuestra fe? Desiste. Nuestra fe se apaga. Nuestra fe se cae porque no recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no recordamos que Cristo resucitó también por nosotros. Por eso es que el Señor les decía a ellos, ustedes paren las orejas a esto, porque este es el punto central del Evangelio. Si nosotros como creyentes, si nosotros como cristianos reconoceríamos esto, nuestras vidas cambiarían totalmente. Si aprendiéramos a mirar la cruz, si aprendiéramos a mirar y a centrar nuestras vidas en lo que las Escrituras nos cuentan sobre la muerte y la resurrección de Cristo, nuestras vidas serían totalmente diferentes y nuestras vidas cambiarían totalmente. Y debemos pedirle al Señor que el Señor nos haga ver, nos muestre realmente y nos haga entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y que podamos entender también la resurrección. Si nos pusiéramos a hablar solamente acerca del sacrificio que hizo Cristo en la cruz y la resurrección, podríamos pasarnos años enteros hablando acerca de ello. ¿Por qué? Porque es el punto central de nuestro Evangelio. Es el punto central del Evangelio del Señor. Es el punto central de todas nuestras vidas como creyentes. Si pudiéramos entender, cambiaría realmente la perspectiva de nuestras vidas. Por eso es que los autores de las cartas, ¿no? en el Nuevo Testamento, al inicio nos hacen recordar quién es Cristo y después nos empiezan a hacer ver las cosas que tenemos que hacer. Porque nadie puede hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos si no entendemos el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Por eso necesitamos entender el Evangelio completo, la muerte y la resurrección de Cristo, la obra que Cristo hizo por ti, la obra que Cristo hizo por mí. Que el Señor nos ayude a ello. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a entender la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, la obra de Dios, Señor, que hizo, Señor, en esa cruz
mi Rey, para poder entender y conocerte, Señor, y nuestras vidas puedan entender. Pero no solo que tú moriste por nosotros, sino que resucitaste por nosotros y ahora estás sentado, Señor, en gloria junto con el Padre, mi Dios. Señor, permítenos entender, abre nuestro entendimiento a ellos, Señor, y permite que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Amén.